Compañeras y compañeros de La Fuente, bienvenidos a la contramañanera de los lunes. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos. Iniciaremos con una participación de la senadora como de costumbre y posteriormente daremos espacio a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Como lo advertimos la semana pasada, desde aquí, desde este espacio, le daremos seguimiento a la información que ha sido revelada por diversos medios de comunicación respecto a el Sedena Gate. Por ello, el día de hoy resaltaremos 3 puntos que deben investigarse puntualmente, ya sea por las autoridades administrativas y de procuración de justicia. Y bueno, pues en este caso me voy a referir que pues investiguen las contralorías internas, las fiscalías. Vamos con estos 3 puntos. El primero, los elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para beneficio de la familia del presidente López Obrador. Esto es, pasaron de ser soldados mexicanos a acompañantes y cuidadores de la familia presidencial. Han tenido que ir a Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Alemania, Polonia y Japón. Los correos electrónicos del ejército demuestran que en la segunda quincena de enero de 2020, la esposa del presidente y su hijo viajaron a Houston a visitar la Casa Gris, así como lo escuchan. Fueron acompañados de militares a visitar una casa producto de la corrupción con personal que debería cuidar la seguridad de los mexicanos y no ser utilizados en beneficio personal del presidente. Este hackeo no, pues claramente no, no cubre, digamos, no trata de ocultar la realidad, sino al contrario, nos permite saber qué es lo que está pasando en realidad en el gobierno y en la Sedena. Una de las realidades más lastimosas que hemos sabido es que la familia presidencial utiliza elementos militares para la limpieza de sus casas. Este gobierno tiene la desfachatez de ocupar a las Fuerzas Armadas para sus comodidades, desviando recursos para no ensuciarse las manos. Según la información obtenida por el Grupo Guacamaya, y este es el segundo tema al que me quiero referir, el ejército sospecha que el hombre más cercano al presidente, esto es su asistente personal, está metido en actos de corrupción. Después de una reunión que sostuvo Daniel Asaf con un exmilitar y contratista, la Sedena emitió una tarjeta de identificación respecto a una posible relación del asistente del presidente y la empresa ABC Sibmet. Esta empresa pasó de dar mantenimiento a equipo médico a tener 51 contratos en este gobierno por más de 43 millones de pesos. El tercer tema que es sin lugar a dudas importantísimo a dar seguimiento aquí en la contramañanera es que en los gobiernos estatales de Morena también hay mucha tela de dónde cortar. Según la información publicada, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una investigación respecto a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. La identificación como cómplices de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al huachicol. Y bueno, pues demuestran que existe una red de corrupción para liberar integrantes de la delincuencia organizada a cambio de dinero. El día de hoy se cumplen 5 días de esta noticia, de que esta noticia es pública y no ha habido una sola acción en contra de las autoridades responsables, ni un señalamiento público. Es más, 0 carpetas de investigación. Hoy López Obrador no dijo ni pío de este tema tan corrupto y preocupante en su estado natal en Tabasco. Se han caído las máscaras. Este es un narcogobierno. A la fecha, no hay una sola renuncia, no hay rendición de cuentas. El presidente López Obrador no puede distraernos con canciones de Chicoché cuando hay evidencia de que encabeza un gobierno corrupto y criminal. ¿Cuánta gente vive con lo mínimo para que este gobierno se sirva con la cuchara grande?
¿Cuántos jóvenes más en las garras de la delincuencia, en las garras del narco, mientras este gobierno encubre delincuentes? Por ello, anuncio que propondré la creación de una comisión especial en el Senado que dé seguimiento puntual a la información revelada por el hackeo a la Sedena, ya que ante estos hechos que han marcado nuestra vida totalmente, digamos, han marcado, han dejado una lastimosa huella en nuestra vida como país, el Senado debe conocer, investigar y fijar una posición clara. Por ello, esperamos que los senadores de Morena y sus aliados voten a favor de la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el caso Sedena Gate. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Primero tenemos a Silvia Arellano, quien le pregunta, mientras que la presencia de militares en tareas de seguridad pública se ubica en el centro del debate, el rendimiento de 23 policías estatales provocó una clara disminución en la percepción de efectividad que brindaron en su ciudad a sus ciudadanos durante el último año, de acuerdo con las cifras del INEGI. Esto demuestra que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles o que las policías estatales no tienen capacitación ni confianza de sus ciudadanos. Bueno, primero que nada, para que la percepción mejore, pero sobre todo para que la seguridad mejore, lo que se necesitan es policías capacitados, es presupuestos suficientes a los estados y a los municipios. Hoy claramente el gobierno federal ha mermado los presupuestos para los gobernadores y para los alcaldes. No hay una buena percepción porque claramente no hay recursos para capacitar, para equipar, para tener tecnología, y que los policías a nivel municipal y estatal puedan desarrollar su trabajo. ¿Qué se necesita? Fortalecer a las policías. Se necesitan policías municipales, estatales, federales, incluso se necesita una Guardia Nacional fuerte. No solamente es un tema de percepción, se está cayendo lastimosamente la seguridad de los mexicanos porque hoy hay dos grandes problemas. Hay una mala estrategia de seguridad en el gobierno de Morena y segundo, pues este gobierno está coludido con los delincuentes. Eso es lastimosamente un caldo de cultivo terrible que pues desafortunadamente deja en una inseguridad altísima a las y los mexicanos. Muy bien, gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, según el libro El Rey del Cash, Marcelo Ebrard aportó millones a la campaña de Andrés Manuel. ¿Cómo ven ustedes las cosas? Bueno, primero que nada decirles que hoy mismo he vuelto a hablar con la escritora, con la periodista, con Elena, y me ha confirmado, hemos vuelto pues a reconfirmar que asistirá al Senado de la República. Es más, incluso me ha dicho, asistiré a espacios nacionales e internacionales para decir la verdad. Y hoy nuevamente le volví a reconocer su valentía, su fuerza y su inteligencia. Lo hice porque hoy es un día importante, hoy sale a la venta el libro. Y bueno, pues decirte, a propósito de esta primera plana que vi en el periódico Reforma, Mayolo, decirte que es necesario que se investigue de dónde se obtuvieron recursos millonarios siendo jefe de gobierno el hoy canciller y siendo el encargado de los dineros públicos en la Ciudad de México el hoy presidente de Morena. Se debe investigar porque probablemente a Bejarano sí se le filmó con esos paquetes de dinero, incluyendo las ligas. Pero si a estos señores, si a Mario Delgado no se le filmó, pero él distribuyó dinero, si el jefe de gobierno en ese momento estuvo financiando con dinero las campañas, la pregunta es, ¿quién pompó? ¿De dónde salió? ¿A quién le quitaron ese dinero? ¿A quién pues amenazaron? ¿A quién corrompieron para darle dinero a la campaña de el hoy presidente de la República? Es evidente que este
libro los tiene muy nerviosos, los tiene tan preocupados que incluso andan operando en diversos medios de comunicación para tratar de desvirtuar una realidad. La realidad es que, pues claramente han ocupado mucho dinero, mucho cash, mucho dinero líquido para pagar, para sobornar y para tener el poder que hoy tienen. Decirles que nuevamente estoy muy, digamos, pues, acompañando y respaldando de manera fuerte porque a mí me llama muchísimo la atención y la verdad es que también me esperanza saber que las mujeres estamos dando hoy la cara. Las mujeres somos las que vamos a detener a este gobierno corrupto y corruptor. Para mí es un gran gusto saber que Elena Chávez es una mujer valiente, es una mujer decidida, es una mujer que hoy está diciendo la verdad ante este gobierno tan poderoso. Y bueno, decirte desde aquí, te esperamos en el Senado de la República y, por supuesto, todo el éxito, porque decir la verdad, sin lugar a dudas, siempre será bueno en este país. Y ojalá y muchos espacios la inviten y muchos espacios puedan acompañar este trabajo periodístico, porque eso es un trabajo de una mujer periodista inteligente que ha decidido decir la verdad. Muchas felicidades, enhorabuena por el día de hoy. Gracias, senador. Adrián Ojeda le pregunta, ¿qué piensa de que ahora el gobierno morenista de Veracruz denuncia al senador Rementería de malos manejos en la administración pasada? Bueno, Adrián, evidentemente en Veracruz están desesperados, están haciendo uno de los peores gobiernos de Morena. Y mira que la competencia es dura, ¿no? Entre Morelos, Guerrero, Veracruz, la competencia es durísima para ver cuál es el peor. Pero Veracruz está teniendo uno de los peores gobiernos, lastimosamente, porque las y los veracruzanos se merecen buenos gobiernos, se merecen buenas autoridades. Y como están teniendo un pésimo gobierno, como la inseguridad está terrible, como los precios están altísimos en el estado, pues lo único que les queda es tratar de denostar a la oposición. Sin lugar a dudas, están preocupados porque saben que en las próximas elecciones Morena va a perder todo esto, todos estos privilegios. Bueno, pues, lo hemos vivido. Incluso se atreven a encarcelar a sus propios compañeros de partido con tal de seguir teniendo poder, pero pues están desesperados porque lo están haciendo tan mal en Morena y en el gobierno de Veracruz que son capaces de inventar esta y muchas cosas más. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, ¿presentarán controversia constitucional sobre la ley de la Guardia Nacional? ¿Tienen las firmas ya? Hoy vence el plazo. Efectivamente, recordarán, se aprobaron de manera irresponsable 4 modificaciones a 4 instrumentos legales, a 4 leyes, y el día de hoy estaremos en tiempo y forma presentando estas acciones. Evidente, no es controversia, es una acción de inconstitucionalidad. Y sí, por supuesto, hoy la estaremos presentando en tiempo y forma, acompañados, por supuesto, por todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN y por los integrantes del bloque opositor. Gracias, senadora. Félix Muñiz, no sé si podamos probar tu audio para que tengas la palabra y hagas tu pregunta, por favor. ¿Le pueden abrir, por favor, el micrófono a WT? Ahí está conectando. Gallo, ¿nos escuchas? Bueno, hago yo sus preguntas, senadora. Aquí la tengo. La primera de Félix Muñiz es, en Zacatecas el gobernador David Monreal firmó un acuerdo con Ken Salazar para apoyar la estrategia de seguridad, pero AMLO ya lo rechazó, dice que es ilegal, pero entonces el presidente ni picha, ni cacha, ni deja batear. Sin lugar a dudas, hoy lo vimos. No dice nada, fíjense nada más de verdad, este gobierno irresponsable, esta mañanera que cada vez es más decepcionante. No dice nada de todo lo que está pasando en Tabasco, de la colusión que hay en Tabasco entre autoridades del gobierno de Tabasco y el crimen organizado. De eso el presidente hoy no dijo nada, pero eso sí, para atacar un
trabajo, un desarrollo que se está haciendo en Zacatecas, incluso de manera, digamos, conjunta con Estados Unidos, para eso sí tiene tiempo. Es muy lamentable, se ve claramente que la agenda del presidente de la República no es resolver los problemas de los mexicanos, su agenda es continuar apapachando a los delincuentes, es continuar estando, pues yo diría, dándole la espalda a los mexicanos y dándoles abrazos a los delincuentes. Gracias, senadora. También Gerardo Segura pregunta, dice, AMLO desmiente que el sistema satelital ruso tenga el objetivo de espionaje en México. ¿Sería necesario que el Senado revise los términos de este convenio? Es evidente. A ver, se necesita aclarar qué pasa con este convenio. Primero, este convenio se firmó, vamos, el argumento es que se firmó el año pasado. Y entonces, ¿por qué el secretario de Relaciones Exteriores, ahora que estuvo la glosa y que tenía justamente que informar todo lo que había pasado en el año, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué el secretario de Relaciones Exteriores, por qué el canciller Ebrard sí tuvo tiempo de hablar? Bueno, él hizo propaganda a jóvenes construyendo el futuro en Centroamérica. Bueno, habló del mundial en Qatar, pero no habló de esto que realmente es importante para los mexicanos. Tiene que aclararlo el secretario de Gobernación, tiene que aclararlo el gobierno federal, porque Putin sí lo comunica a sus ciudadanos y por qué aquí el gobierno de Morena y López Obrador se quedan calladitos ante algo tan importante. Es evidente que debe de haber respuestas puntuales, entre otras. ¿Por qué todo lo ocultan? O mienten o en su caso ocultan. Este gobierno es absolutamente irresponsable. Si hay algo que decir sobre un país que hoy, en este momento, está en guerra, y no lo dicen, hay un dolo desde el gobierno. Evidentemente hay un dolo. Gracias. Senadora, una corrección, la pregunta anterior la hizo Félix Muñiz, no Gerardo Segura, y aprovecho para dar una tercera que también manda Félix Muñiz. Dice, si puede hacer un comentario sobre las declaraciones del senador Monreal en el que pide legislar para sancionar los ciberataques. ¿Esto es una prioridad? ¿Será necesario? Bueno, sin lugar a dudas, hay que legislar, por supuesto, pero el problema no es cómo nos enteramos de la verdad, sino el problema es qué está haciendo el gobierno sabiendo todo lo que hoy sabemos los mexicanos. Parece ser que nada, que nada. No hay una posición pública clara. Por eso es que hoy nosotros estamos proponiendo esta comisión. Por eso es que es obligado para los mexicanos que se sepa aquí en el Senado de la República qué está pasando en una, digamos, en una etapa histórica de nuestra vida. Por eso es que hoy esperamos que los senadores de Morena y los aliados de Morena y por supuesto todo el bloque opositor acompañe esta comisión especial de la verdad para el caso Sedena Gate. Necesitamos no solamente saber lo sucedido, sino hacer un análisis, una investigación y fijar una posición clara desde aquí, desde el Senado de la República. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, Marco Cortés dijo que alistan cambios al programa de acción y a los estatutos del PAN. ¿Cuáles son los cambios que debe hacer el partido a sus documentos básicos para hacerlo realmente competitivo en términos electorales? Bueno, déjame decirte que yo formo parte de la comisión encargada de trabajar digamos, esta propuesta que emitiremos al Consejo Nacional del Partido. Digamos, esta comisión, que es una comisión plural de panistas para que haya pues una visión innovadora en el programa de acción política del PAN, me parece que es extraordinaria. Hoy necesitamos, ante lo que está pasando en México, ante la falta de medicinas, ante una inseguridad brutal que se está viviendo, ante esta corrupción que cada día lastima más a los mexicanos, por supuesto que nosotros en el Partido Acción Nacional, siendo el partido de oposición más fuerte, con más espacios en las cámaras, con más espacios en los gobiernos federales y municipales,
necesitamos darle a los ciudadanos una visión clara que les dé respuesta a tantas necesidades que hoy tenemos en México. Para mí es, sin lugar a dudas, un espacio importantísimo. Necesitamos, como partido, resolver lo que a México le duele. Necesitamos ser una opción real de gobierno, porque estoy convencida que en 2024 este gobierno corrupto, corruptor, aliado de la delincuencia, se va a ir y estaremos como partido fuertes generando una propuesta clara para darle respuesta a los mexicanos. Vamos a tener, una vez que las comisiones, incluso la semana pasada, ya cerramos, digamos, el documento para presentarlo al Consejo Nacional, vamos a tener una Asamblea Nacional para presentarlo al Consejo Nacional y estaremos en vías pues de poderlo ya proponer a la ciudadanía en todo el país. Me parece que es una gran decisión del Comité Nacional. Llevamos construyendo este documento ya varios meses y bueno, pues estamos a unos días de que el Consejo Nacional lo apruebe. Gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, ¿existe algún mecanismo que permita resolver la crisis de medicamentos en el sector salud, dado que el tema con la UNOPS se quedó con un incumplimiento de más de la mitad de lo pactado? Claro, a ver, el problema, Magali, es que no hay estrategia. O sea, a ver, si hubiera, digamos, la duda es, ¿se va a poder resolver la crisis? Lamentablemente, la única forma de resolverse esa crisis es con estrategia, con una estrategia de compra y de distribución, de logística, pero este gobierno no tiene estrategia, así como no tiene estrategia para la seguridad, tampoco tiene estrategia para la salud de los mexicanos. Es increíble cómo, pues ese dinero está literalmente tirado a la basura, como están los millones de vacunas, las millones de vacunas que caducaron. Este gobierno, fíjense nada más, esta lógica de 90% de capacidad, no, 90% de lealtad y 10% de capacidad, lo que ha hecho es un gobierno ineficiente, pero esa ineficiencia lo que genera es muertes, que no haya una distribución, una compra y una distribución de medicinas por corrupción, porque además es corrupción aceptar un cargo para el que no tienes la capacidad. El que no haya medicinas en México lo que genera es muerte. Yo te diría, sí, la única salida es que haya estrategia. El problema es que este país tiene hoy a un gobierno ineficiente, al que la lealtad a la corrupción, la lealtad a sus amiguismos, la lealtad a esas empresas que generan casas grises, la lealtad a este gobierno que ocupa a los militares para limpiar sus casas en lugar de ocuparlos para cuidar a los mexicanos. Esa lealtad malentendida que este gobierno ha priorizado está generando hoy pobreza, está generando muerte y está generando inseguridad. Como no hay estrategia, se ve difícil. Gracias, senadora. Ahora sí, Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de la línea aérea del ejército que está impulsando López Obrador? ¿Significa dar todo el poder a militares para controlar a más civiles? Ya lo hemos dicho aquí. El problema de este gobierno es que no ha aceptado que el ejército tenga una y gran responsabilidad, que es cuidar a la nación. Cualquier otra cosa que vaya más allá de eso, simple y sencillamente, es que el presidente de la República está claudicando en sus obligaciones de hacer administración pública. Lo que tiene que hacer el ejército es cuidar a la nación, cuidar a nuestro país. Lamentablemente este gobierno los está obligando y después, por cierto, los responsabilizará a otras más cosas. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que López Obrador sigue negando que espía a periodistas y a luchadores sociales cuando hay evidencia de esos ilícitos? El presidente de la República miente por sistema. Sigue negando que espía a los periodistas cuando claramente ya hay pruebas de espionaje.
sigue negando que hay corrupción en su gobierno cuando claramente hay muchísimas acciones que demuestran la brutal corrupción en este gobierno. El presidente sigue queriendo ocultar con un dedo el sol y no se puede. Ya la gente se está dando cuenta y ahí están las encuestas. Cada vez tiene menos respaldo y cada vez la gente está más cierta, pues, de que este gobierno no cumplió nada de lo que prometió. Finalmente, Gerardo Segura le pregunta, ahora se confirma, según revelaciones que se desprenden del hackeo a la defensa y de reportes del ejército, que varios líderes y políticos importantes de Morena han abierto las puertas al narcotráfico. Se confirma que José Narro y Américo Villarreal, estoy citando a Gerardo, sí sostuvieron conversaciones con líderes del Cártel del Noreste. ¿Podrían presentar denuncias ustedes o qué harán ante todas estas revelaciones? Bueno, justamente para eso estamos proponiendo esta comisión especial de la verdad para el caso Sedena Gate. Es necesario no solamente saber la información, es necesario que este Senado de la República fije una posición clara, jurídica, que le permita a los mexicanos saber que toda esa corrupción que hoy se está conociendo va a tener una sanción. Es terrible cada vez que nos enteramos de uno o varios temas más a propósito de este Sedena Gate, porque el tema es que el presidente dijo que su gobierno iba a ser distinto. Y no solamente no ha sido distinto, ha sido mucho peor que aquello que criticaban. Así es que justo estaremos pugnando por esta comisión especial de la verdad para estos trascendidos, para este hackeo, para esta información que hoy claramente es pública y que se debe investigar. Gracias, senadora. Nos llegaron dos preguntas más. Mayolo López le pregunta, ¿cuándo va a ir al Senado la autora del libro? Hoy me dijo Mayolo que está justamente viendo con la editorial las fechas. En cuanto yo tenga la fecha, se lo comentaré. Me comentó que hoy tenía 4 entrevistas agendadas para el libro. Yo le deseo muchísima suerte. La verdad es que es pues sin lugar a dudas, es un libro que está simbrando a este gobierno corrupto. Y por supuesto que en cuanto nos den las fechas para que esté aquí en el Senado de la República, se las haremos llegar. Y finalmente, Vero Macías nos hace llegar la última pregunta registrada que tengo. Dice, insistir en que si el gobierno de Zacatecas no viola la ley al hacer un convenio de colaboración con la Embajada de Estados Unidos, cuando se hicieron reformas a la ley de seguridad y controlar el trabajo sobre los agentes extranjeros. ¿Cuál es la postura del PAN en el Senado? ¿Avalan este convenio o no? A ver, todos los convenios, digamos, estatales, nacionales, con Estados Unidos o con cualquier otro país, deben de estar apegados a la legalidad. Eso para nosotros es absolutamente indispensable. Si este convenio está apegado a la legalidad, pues por supuesto que se ayuda al Estado a pues tener, por supuesto, un mejor presente y sobre todo un mejor futuro, pues claramente lo estaremos acompañando. Yo lo que cuestiono hoy es por qué el presidente de la República critica este convenio y no critica lo que está pasando en su estado natal. Porque lo que sabemos, y a eso sí lo tenemos claro y cierto, porque eso dicen, digamos, los propios documentos de la Sedena, porque sobre la corrupción en Tabasco el presidente de la República no dice nada. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de la fuente por acompañarnos y bueno, pues les haremos llegar los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, senadora. Buen día y buena semana. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a trabajar incansablemente esta semana porque se necesita decir la verdad. Un abrazo. Que tengan la mejor de las semanas para todos.